Bienvenidos a su espacio, Perlas del libro de Isaías. ¿Por qué el camino que lleva a la perdición es ancha y espaciosa? ¿Por qué son muchos los que transitan por ella? ¿Por qué Dios no puede perdonar el pecado de esta gente? Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite meditar esta mañana en el capítulo 59 del libro de Isaías. Este capítulo 59 nos habla acerca de la confesión del pecado de Israel, de la necesidad de que los pecados sean confesados. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué es lo que está diciendo aquí este primer versículo? Está dando respuesta a un clamor. ¿Y cuál era ese clamor? Muchos israelitas atribuían las dificultades que acosaban a la nación a la incapacidad de Dios para liberarlos. Habían llegado a tener una concepción de Dios similar a la que los paganos tenían de sus dioses. ¿Qué pasaba? A los israelitas les parecía que Jehová era como una deidad local cuyo poder era limitado y que al parecer no podía ni siquiera protegerlos de los dioses y de los ejércitos de las naciones vecinas. Culpaban a Dios de sus aflicciones. Entonces Dios responde: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no es incapaz de salvar a su pueblo. Dios no es incapaz de derrotar a los enemigos de su pueblo. Dios no es incapaz de librarlos del yugo al cual habían sido sometidos. Dios no era incapaz de salvar, de curar, de sanar sus heridas, no. Había un problema. Había un problema y es ese problema el que se toca en este capítulo. Entonces, la primera perla que debemos nosotros tener en cuenta es que Dios no es un Dios como los dioses locales. Su mano no se ha cortado. No dejó de tener poder. No dejó de ser ese Dios poderoso que abrió el Mar Rojo. No dejó de tener el poder de aquel que envió las plagas a Egipto. No lo es. Tampoco su oído ha dejado de oír. No. ¿Cuál es el problema? El problema es: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Dios no podía actuar? Porque sus pecados habían hecho división entre su pueblo y Dios. Sus pecados. Pero alguien podría decir: pero entonces todos estamos condenados porque todos somos pecadores. Una cosa es que todos seamos pecadores y otra cosa muy distinta que todos se mantengan en sus pecados. Todos somos pecadores, pero podemos levantar la mirada a Dios y pedir perdón de nuestros pecados. Pero es una cosa muy distinta que nos mantengamos en nuestros pecados. Como dice el proverbio, el que encubre su pecado, su oración tampoco será oída. No podemos encubrir nuestros pecados y pretender que Dios nos siga bendiciendo. Nuestras iniquidades han hecho división. Nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Interesante. Miren, no dice que nuestros pecados han ocultado su rostro para que no veamos o para que no nos vea, sino para no oír. Las oraciones no llegan a Dios
porque nuestros pecados han hecho esa división. ¿Y qué sucede con los pecados? Pues los pecados son aquello que nos aleja de Dios, aquello que pone esa barrera. Pero los pecados son únicamente decisión nuestra. Nosotros decidimos pecar. En el argot popular, ¿no? Se suele decir, bueno, el diablo tiene la culpa. El diablo lo máximo que puede hacer es tentarte, así como tentó a Jesús, pero no puede obligarte a pecar. Tú eres quien decide pecar, tú. Y ahora Dios empieza a enumerar los pecados de ellos. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, contaminados de sangre. Miren el pecado de este pueblo. Se habían convertido en asesinos y pretendían que Dios les escuche y pretendían que Dios siga peleando sus batallas. Vuestros labios pronuncian mentira. La sociedad en la cual vivimos ha normalizado la mentira. Y muchos cristianos también han normalizado la mentira, bajo el argumento, bueno, ¿quién no miente? Y todavía desafían, ¿acaso tú no has mentido alguna vez? Para justificar su mentira. Podemos nosotros pretender hacer muchas cosas con la mentira, darle nombres como una mentira pequeña, una mentira blanca, una mentira piadosa. Podemos darle muchos nombres, pero no la justifica. Vuestros labios pronuncian mentira. Ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Eso lo dice claramente el libro de Apocalipsis 21. Pablo, en su carta a los Corintios, cuando enumera los pecados que nos van a excluir, por los cuales vamos a ser excluidos del reino de Dios, pone la mentira. ¿Qué más? Habla maldad vuestra lengua. A Pedro, la mujer que la reconoció como el seguidor de Jesús, le dice, hasta tu hablar es como de ellos. ¿Nuestro hablar nos diferencia del resto? Miren los pecados: mentiras, maldad, asesinato, manchados de sangre. Y siguen los pecados. No hay quien clame por la justicia. Una maldad generalizada. No hay quien clame por la justicia. Y miren, a veces nosotros cuando leemos estos pasajes con una descripción tan detallada de los pecados que cometía este pueblo, a veces nosotros pensamos en la sociedad secular y no miramos hacia las congregaciones donde estamos. Pero el mensaje es para el pueblo de Dios. El mensaje es para aquellos que queremos prepararnos para el encuentro con el Señor. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Soborno, cohecho, engaño, favoritismo por quien puede dar más. Confían en vanidad y hablan vanidades. ¿Qué es vanidad? Vanidad es vacío, sin importancia, cosas que no sirven para nada. ¿Cuántos cristianos se ponen a discutir sobre vanidades, cosas que no sirven para nada? ¿Cuántas personas miran y escuchan ahí, siguen en las redes sociales videos que no sirven para nada? Por ahí leía, por ejemplo, el título de un video que dice: el secreto jamás contado de la conversación entre la asna y Balaam. No sé en qué libro estará, pero en la Biblia no hay ningún secreto jamás contado.
Pero a la gente le gusta temas como esos, que a nada conducen. Vanidad, vanidad. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Concebir maldades, van pensando, van planificando cómo dañar, cómo lastimar. Me voy a vengar. Esto no se lo perdono. Esto no lo dejo pasar. No sé si será tu caso, pero eso sucedía con este pueblo y sucede con mucha gente. Y después se quejan. ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones? Incuban huevos de áspides. ¿Mm? Tanto dirigentes como pueblo estaban constantemente ideando maldades que producirían obras impías, huevos de áspides, y tejen telas de arañas. Tejían redes engañosas para seducir a sus prójimos. La tela de la araña no parece ser un instrumento mortal, pero está admirablemente adaptada para entrampar a su presa y conducirla a la muerte. El que comiere de sus huevos morirá. ¿De qué? De las áspides. Y si los apretaren, saldrán víboras. Dañar, matar, lastimar. La indudable frustración de los planes impíos no evitaba el mal mismo. Los enemigos de la justicia todavía podían lograr sus fines. Hay muchos que conciben maldades y luego se arrepienten, pero esas maldades siguen su curso. Siguen su curso. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. ¿Qué tela? La tela de araña. La tela de araña no puede usarse como vestimenta, y el que intenta vestirse de ellas solo revela así su vergüenza y necedad. Los que se ocupan de tejer telas de arañas malgastan el tiempo produciendo algo que no solo es completamente inútil, sino que es dañino. Miren los pecados de este pueblo, enumerándose unas tras otras. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿Qué lista tan larga de pecados? Sus pies corren al mal, apresuradamente, con afán y avidez, se apresuran a participar del mal. Su conciencia no está dormida, sino muerta. Habiendo consumado un acto inicuo, están impacientes por realizar otro y otro y otro. Derraman sangre inocente. Pensamientos de iniquidad. Miren, el proverbio dice, tal es su pensamiento, tal es él. Somos lo que son nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos son producto de lo que hemos ido recibiendo, cómo nos hemos ido alimentando a lo largo de mucho tiempo. Nuestra forma de pensar está modelada por los hábitos, por las influencias que tenemos. Y los pensamientos de esta gente era iniquidad. Iniquidad. En los días de Noé, Dios vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De forma similar estaba sucediendo con el pueblo. ¿Y acaso no sucede hoy en día lo mismo? ¿No sucede lo mismo? Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿Qué son caminos? Los caminos son nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de comportarnos, nuestros pensamientos. Esos son nuestros caminos.
No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. ¿Por qué el camino de la perdición es ancha y espaciosa? ¿Por qué Dios no puede perdonar el pecado de estas gentes? Porque insisten en su pecado, insisten y no tienen paz. No conocieron camino de paz. Quienes quieran gozar de paz, en primer lugar, deberán meditar en pensamientos de paz. La paz es el producto de pensamientos correctos y acción correcta. Y recordemos, solo Dios nos puede dar paz, y una paz duradera. El pueblo de Dios goza de paz porque tiene paz en el corazón. Este es el remedio para la angustia y el infortunio del mundo. Jesús dijo: mi paz les doy, pero no les doy como el mundo se los da. Y ahora dice, como una conclusión, por esto se alejó de nosotros la justicia. En Jeremías dice que Jehová es la justicia, Jehová justicia nuestra. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Por esto, por pecados inconfesos, por seguir y seguir pecando. Lamentablemente ese es el drama de la gente. La gente quiere que Dios haga milagros, pero quieren vivir su vida como les place. Hay muchos que dicen: yo oro todos los días, pero no han hecho ningún cambio en sus vidas. No han buscado a Dios de corazón. Dios, si dirige al pueblo, se va dirigiendo al pueblo, ¿no? ¿Qué dice? Y no nos alcanzó la rectitud. Interesante aquí. Por eso se alejó de nosotros la justicia. Isaías aquí está personificando al pueblo. Por eso. Y no nos alcanzó. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandor y aquí oscuridad. Consecuencias del pecado, consecuencias de sus decisiones. Recuerda esto, hermano, hermana. Recuerda. Y lo venimos repitiendo muchas veces. Cada cosa que nosotros hacemos tiene consecuencias para bien o para mal. Ten mucho cuidado con lo que haces, porque te puede conducir a las tinieblas, al caos, a la destrucción, a la ausencia de paz. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Miren, todo lo contrario a lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es lámpara, nos ayuda para que sigamos el camino que nos conduce hacia el trono de la gracia. Pero aquí que dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas. En los versículos 10 al 15 de Isaías, de este capítulo 59, se describen vívidamente los resultados de la transgresión. Cuando los hombres rehúsan andar por el camino de la luz y de la justicia, Dios permite que les sobrevenga ceguera. Romanos 1, tómate un tiempo para leer Romanos 1, la última parte. Dice, por eso Dios los entregó. Querían lascivia, querían una serie de inmoralidades, Dios les entregó. Dios permite que la gente siga por sus caminos. Algunos recapacitan como el hijo pródigo, dicen, no, este no es el camino, voy a volver a mi casa. Pero la gran mayoría, lamentablemente, no. Y eso pasó con Israel. Y Dios permitió que fueran llevados al cautiverio. Gruñimos como osos,
todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. ¿Por qué Dios no podía perdonar el pecado de esta gente? Porque no se arrepentían, porque no buscaban a Dios. Querían que Dios les bendiga mientras ellos continuaban con sus pecados. La aflicción produce varios efectos, algunas veces enojo y amargura, otras angustia y desconsuelo. No hay paz para los impíos, dice el versículo 21 del capítulo 57. Gruñimos, enojados. Sí, hay mucha gente que se enoja, se desespera, dice, ¿ya hasta cuándo? Y otras veces, como palomas, dan lástima. Todo eso produce el pecado, las consecuencias del pecado en la vida de las personas. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Isaías está hablando aquí en el nombre del pueblo. Reconoce que son las rebeliones, las transgresiones. Los judíos ya no intentaban justificarse. Han empezado a experimentar la paga de sus pecados. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y eso empezaron ellos a experimentar. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Conocemos, saben cuál es su pecado, pero seguían. ¿Por qué muchos son los que siguen el camino ancho? Saben que está mal, pero siguen. Y algunos incluso dicen, bueno, ya no hay nada que hacer. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. La lista de pecados. Está con nosotros nuestras iniquidades. ¿Y cuáles son esas iniquidades? Prevaricar y mentir contra Jehová. Una iniquidad. Apartarse de en pos de Dios. Otra iniquidad. Hablar calumnia y rebelión. Concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Iniquidad, iniquidad, iniquidad. Lista de pecados. Cuidado con la mentira. Una vez más aquí se reitera el problema de la mentira. Concebir y proferir de corazón palabras de mentira. No justifiques la mentira. No justifiques. Que vuestro decir sea sí, sí o no, no, dijo Jesús. Así de simple. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Es que es imposible que la justicia, la equidad, la verdad puedan mantenerse en medio de la iniquidad, en medio de una sociedad que se niega a aceptar la palabra de Dios. ¿Y no es eso lo que estamos viviendo en nuestros tiempos? ¿No? ¿No es eso? Miren la paradoja de la vida, ¿no? Quienes son considerados llamados progresistas en nuestros tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Según ellos buscan la igualdad, buscan la equidad, ¿no? Buscan el respeto al derecho de los seres humanos, según ellos, es la teoría, pero no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de Dios. La justicia, el derecho, la verdad, la equidad, no pueden estar presentes donde no está presente Dios. Es claro la palabra del Señor. Y miren, está escribiendo Isaías, pero parece que alguien lo hubiera escrito para nuestros días. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Miren la injusticia. Ahí en la diapositiva acompañamos con
una imagen de José en la cárcel para ilustrar esto. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Aquí, hasta este versículo del 10 al 15, se termina con la lista de consecuencias del pecado, con la lista de los pecados. ¿Por qué Dios no puede perdonar el pecado de esta gente? Porque ninguno busca a Dios, porque ninguno busca el perdón. Los tiempos son tan malos que el hombre recto encuentra que su misma vida está en peligro. Tal era la situación en Judá durante el reinado de Manasés, quien derramó mucha sangre inocente. Segunda de Reyes 21:16. El primer reinado, la primera parte del reinado de Manasés fue terrible. Terrible. Y hemos estudiado ese capítulo, hemos visto las perlas de la vida de Manasés. Revise estas perlas. Lo vio Jehová. Con estas palabras comienza una nueva sección, ¿no? Lo vio Jehová y desagradó a sus ojos. ¿Por qué? Porque pereció el derecho. ¿Quién en el presente respeta el derecho de las personas? La justicia, tal como se la conoce, respeta el derecho. Muy pocos podrían decir, yo puedo dar fe de que se respete el derecho en tal sala. La gran mayoría dice no. Si no hay dinero, no hay justicia. ¿Y qué más vio Jehová? Vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. En la crisis que se había presentado no hubo ninguno que proporcionara alivio o detuviera el castigo como lo hicieron Aarón y Moisés. O el mismo Finés. ¿Recuerdan Finés? Se produjo la muerte de mucha gente y Finés, ¿qué fue? Fue y mató a los originadores de la maldad. No vio, no había hombre, no había quien se interpusiese, y lo salvó su brazo. En la misericordia divina, es la que impulsa al Omnipotente a intervenir en favor de su pueblo asediado. Él y lo salvó su brazo y afirmó su misma justicia, él mismo. La completa impotencia de Judá ante sus enemigos aparece aquí como un ejemplo de la ineficacia de toda la raza humana en su lucha contra el pecado y las fuerzas del mal. Sin la intervención divina el hombre no tiene esperanza, por lo tanto, Cristo se ofrece a sí mismo como rescate para muchos y entra por el arduo sendero del conflicto que finalmente lo llevó a la cruz. Dios, aquel que le dijo a Adán y a Eva, pondré enemistad, es el que ahí se interpone, porque quiere que seamos salvos. Y lamentablemente muy pocos aceptan ese sacrificio, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Isaías, ¿qué hace aquí? Describe a Cristo como un guerrero armado que entra en la lucha por la salvación del ser humano. Se trata de una guerra, pero el conflicto no se riñe con armas carnales. La coraza y el yelmo son armas defensivas para proteger al pueblo y la cabeza, las dos partes más vulnerables del cuerpo. Coraza y yelmo protegen el pecho y la cabeza. Tal como Pablo
lo describe en Efesios 6. Se vistió de manto. ¿Por qué? Se cubrió de celo como de manto. Ese celo hacía intrépido a Cristo y aterrorizaba a las fuerzas del mal. Dios al rescate de su pueblo. ¿Por qué? Porque nuestros pecados hicieron división entre Él y nosotros. Se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Como para vindicación. En la versión Jerusalén dice, según los merecimientos, así pagará. Para ser justo, el castigo debe ser proporcional a la culpa. Cuando Cristo vuelva, lo hará para recompensar con galardón a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. El Señor es tardo para la ira, pero vendrá el momento cuando castigará a sus adversarios y no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1, 2 y 3. Para vindicación, Él quiere salvarnos y se viste de coraza. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Protección, ayuda, socorro, auxilio. Levantar bandera. Aquí estamos para dar defensa. ¿Y quién lo hace? Dios. Él es quien pelea nuestras batallas. Él es quien pelea nuestras batallas. Bandera. Miren, esta palabra bandera viene del hebreo nosesa. Este verbo irregular no muestra claramente cuál es su forma básica. Si procede del verbo nasás se refiere a levantar bandera, pero si viene del verbo nus, como afirman los diccionarios más recientes, debe traducirse como empujar. Por lo cual la traducción de nácar colunga vendrá como torrente impetuoso empujado por el soplo o espíritu de Yahvé, parece ser la más precisa. Versión nácar colunga. Si se acepta esta interpretación, debe considerarse que este versículo presenta la gran liberación de Dios que con fuerza y majestad derrota al enemigo. Vez tras vez en el transcurso de la historia, Dios ha intervenido de maneras sumamente maravillosas para liberar a su pueblo. Lo mismo sucede hoy en día. La Babilonia va avanzando, embriagando a la gente con sus doctrinas, los va adormeciendo, pero ahí Dios sale a luchar la batalla, va en defensa de su pueblo, viene en defensa tuya. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Solo a los que se vuelven de la iniquidad Dios puede declararlos justos. Solo a los que confiesan sus pecados Dios puede perdonarlos. Vendrá el Redentor. Esta profecía se cumplirá con la segunda venida de Cristo. El Señor se volverá entonces para salvar a su pueblo, a los que han abandonado sus transgresiones y lo han aceptado como su Salvador. Romanos 11, 26, 27. Pablo aplica palabras similares al tiempo cuando todo Israel será salvo. Todos los que se volvieren de su iniquidad. ¿Por qué Dios no puede perdonar el pecado de los muchos que van por el sendero espacioso? Porque no se arrepienten. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos,
ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Este es mi pacto. ¿Y cuál es su pacto? Él, nuestro Dios, nosotros, su pueblo. Él, mi Dios, y yo, su Hijo, su pueblo. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca. Permite que el Espíritu Santo entre a tu vida. ¿Por qué Dios no puede perdonar nuestros pecados? Porque no los confesamos. ¿Es Dios incapaz de salvar, de proteger? No. ¿Su oído se ha vuelto sordo a tal punto que ya no puede escucharnos? No. Son nuestros pecados los que han producido esa división. Pero Él se ha ofrecido a pelear nuestras batallas y como defensor nuestro nos ofrece justicia, nos ofrece libertad, nos ofrece paz, nos ofrece salvación. Acéptalo. Que Dios te bendiga.